Solía pensar que si lo dabas todo, el tiempo, la salud y la riqueza, tus hijos lo valorarían. Hasta que un día mi hijo olvidó colgar el teléfono. Es demasiado tonta para darse cuenta de lo que está pasando. Su voz era plana y frustrada. Cuando tengamos una casa, la mudaremos a un lugar más barato. No necesita tanto espacio. Luego, mi nuera se rió. Se lo cree totalmente. Y así, de repente, el ambiente a mi alrededor se volvió humillante y doloroso. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con la taza de té levantada hasta los labios, escuchando a las personas que amaba hablar de mí como si fuera una molestia. Fue el momento en que algo dentro de mí explotó, no por rabia, sino por claridad. No era su familia, solo un número de cuenta, una firma y una casa esperando a ser reclamada. Esa noche no lloré, pero bloqueé sus números en silencio. Por la mañana, mi hijo y mi nuera estaban en pánico, exigiendo explicaciones porque sus cuentas habían sido bloqueadas y los testamentos cambiados. No expliqué nada, simplemente guardé silencio y cerré la puerta. Pensaban que era débil, pero estaban equivocados. Ahora, a los 78 años, vivo una vida tranquila y pacífica en una pequeña casa junto a un jardín floreciente. Una vida que por fin es mía. Antes de seguir, suscríbete para más historias sobre la fuerza silenciosa que llevamos dentro. Déjame un comentario y cuéntame, ¿alguna vez escuchaste la verdad cuando pensaban que no los oías? ¿Qué hiciste al respecto? Ese domingo, como tantos otros, comenzó con el suave tintinear de la porcelana en mi sala del sol. Había pulido la bandeja de plata la noche anterior, más por costumbre que por necesidad. La tetera era una reliquia de porcelana con pequeñas violetas azules que George y yo habíamos elegido juntos en una venta de bienes en Sonoma. Él bromeó diciendo que parecía demasiado delicada para nuestras manos ásperas. Yo no estuve de acuerdo. La belleza, le dije, no está hecha para quedarse encerrada en un armario. Está hecha para ser tocada, usada, recordada. Mientras vertía el Earl Grey en mi taza favorita, la que tenía una pequeña muesca en el asa y que nunca pude tirar, miré la foto de George junto a la ventana. Se veía orgulloso con su traje gris carbón, su flor en el ojal, a juego con las camelias trepadoras detrás de él. Ese arbusto de camelias todavía florecía fielmente cada primavera, aunque George ya no estaba desde hacía casi 2 años. Curioso cómo las plantas recuerdan. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, su reloj. Solía darle cuerda religiosamente cada sábado por la mañana antes de que fuéramos al mercado de agricultores. Ahora yo lo mantenía funcionando, aunque nunca activaba el carillón. El sonido era demasiado fuerte en una casa ya llena de ecos. A las 3 de la tarde en punto sonó el teléfono, justo a tiempo. Andrew siempre llamaba los domingos, misma hora, mismo tono, mismo ritmo. Había llegado a depender de ello como uno depende del correo que llega o de la tetera que hierve, no por el calor de la conversación, sino por la seguridad de que algo todavía funcionaba según lo previsto. «Hola, mamá», dijo su voz, pulida, distraída. Lo imaginé caminando de un lado a otro en su oficina, con el auricular puesto, mirando el reloj. «¿Cómo ha estado tu semana?» «Ya sabes», respondí, alisando el mantel individual aunque nadie podía verlo. «El jardín está precioso. Las camelias están en plena floración. De hecho, inscribí una en el concurso comunitario. Los jueces dijeron que les recordaba a un Monet». «Eso es genial», respondió Andrew. «De verdad genial, mamá». Podía escuchar el tecleo en el fondo, o tal vez era el clic del ratón. Siempre estaba haciendo varias cosas durante nuestras llamadas. Una vez bromeé al respecto, y él se rió, prometiendo mejorar. Nunca lo hizo. Me preguntó por mis clases de acuarela, recordando mencionarlas como si fuera un punto en una lista. Le conté sobre la pintura que había comenzado, un amanecer sobre los acantilados de Big Sur, pero no preguntó qué colores había usado ni dónde planeaba colgarla. Solo dijo: «Eso es genial, mamá. De verdad, genial». Cuando el silencio se hizo demasiado largo, pregunté por Melissa y los niños. «Están bien», dijo. «Lucas tiene fútbol. Emily está haciendo esa pasantía de la que te hablé». «Oh, sí», dije, aunque no recordaba tal cosa. «Eso es maravilloso». Y luego la pausa. Conocía esa pausa. Solía venir justo antes del cambio, la parte donde la conversación pasaba de los cumplidos a otra cosa. «Escucha, mamá»,
comenzó. Ahí viene. He estado hablando con un asesor financiero, continuó, y estábamos pensando, tal vez sea hora de mover algunos de tus ahorros a cuentas con mayor rendimiento. Tienes mucho en lugares de bajo interés y con la inflación. Removí mi té lentamente. Ya veo. Quiero decir, por supuesto que es tu decisión, añadió rápidamente. Solo intento ayudarte a que funcione mejor, eso es todo. Agradezco la intención, dije, con la voz ligera, incluso agradable. Pero lo pensaré. Eso es todo lo que pido, dijo. Después de unas líneas más de despedida predecible, el te quiero, cuídate y misma hora la próxima semana, la llamada terminó. Me quedé un momento más, sosteniendo el teléfono en la mano. Estaba tibio, aún palpitando débilmente con el eco de su voz, como un fantasma que aún no había salido de la habitación. Miré alrededor de la sala del sol. La luz de la tarde se extendía sobre el suelo de madera. Partículas de polvo flotaban perezosamente en el aire dorado. Las hortensias del otro lado del jardín se inclinaban con la brisa, sus grandes cabezas agachadas como en una oración silenciosa. La casa era hermosa, impecable, llena de tesoros que una vez recogí con George. Cristal de Waterford, de nuestro viaje a Dublín, el escritorio antiguo de Vermont, un reloj del desván de su abuelo. Y sin embargo, se sentía más como una sala de exposición que como un hogar. Llevé mi taza a la cocina, la enjuagué en el fregadero profundo estilo granja y la sequé con un paño bordado por mi madre hace décadas. El diseño estaba desvaído, pero sus puntadas seguían siendo perfectas. Más tarde esa noche me senté sola en la sala de estar, la única habitación que no había redecorado desde que George falleció. Su silla seguía ahí, su lámpara de lectura, sus volúmenes encuadernados en cuero de historia naval. Encendí el tocadiscos. La voz de Frank Sinatra llenó el espacio, suave y familiar. Me giré ligeramente hacia su silla y susurré. Pensarías que ya me habría acostumbrado a esto. El cuero no respondió. Emily apareció un jueves por la tarde, sin avisar, pero sonriendo como un rayo de sol. Siempre había sido la más cariñosa de mis nietos, o eso creía yo. Sus abrazos duraban un poco más, sus halagos eran un poco más elaborados. Ese día trajo un pequeño ramo de flores silvestres atadas con una cinta y dijo que le recordaban a las que el abuelo solía recoger para mí. Estuve a punto de llorar. Nos sentamos en el jardín, bajo la pérgola que George construyó con sus propias manos. El jazmín acababa de empezar a florecer y el aire olía dulce, lleno de recuerdos. Serví té y galletas de mantequilla, compradas en la tienda, pero dispuestas con esmero en el plato de porcelana de mi madre. Emily elogió mi cardigan, cómo se veía mi cabello, los nuevos cojines en las sillas del patio. La adulación, me dije, era su manera de conectar. Entonces, mientras revolvía una segunda cucharadita de azúcar en su taza, dijo suavemente: «Abuela, me da pena pedirte esto, pero estoy pasando por un momento difícil». Levanté la mirada. Mi sonrisa se tensó apenas un poco. «¿Qué clase de momento, querida?» «Solo el alquiler», dijo rápidamente. «Y los víveres. Tuve que dejar unos turnos en el salón este mes. Es solo temporal, te lo juro». Pidió $5,000, solo para volver a ponerme en pie, dijo, con una voz tan sincera que podría haber pasado por una oración. La miré entonces, de verdad la miré. Sus uñas estaban recién hechas, de un rosa suave con bordes brillantes. Su bolso era de diseñador, sutil, pero inconfundible para alguien que una vez vendió bolsos para pagar la universidad. Su teléfono vibró 2 veces sobre la mesa. La pantalla se iluminó con mensajes de nombres que no reconocí. Aún así, escribí el cheque. Me dije a mí misma que el amor no lleva la cuenta, que los abuelos ayudan, que eso es lo que George habría hecho. Una semana después, la vi en el centro. Ella no me vio. Salía de una boutique en Ocean Avenue, con bolsas colgadas de ambos brazos como adornos. Su cabello había sido teñido, precioso, rubio ceniza, con reflejos bajos. Yo estaba al otro lado de la calle con mi bolsa de frutas y verduras, inmóvil sobre la acera. No saludé. Luego vino Lucas. No trajo flores ni pidió galletas. Trajo una propuesta de negocio. «Estoy empezando algo grande, abuela», dijo, desplegando gráficos y proyecciones sobre la isla de mi cocina. «Es una app de entrega de comestibles, pero más inteligente, basada en IA, predictiva, personalizable. Estamos revolucionando la forma en que la gente compra».
Hablaba rápido, con confianza, como su padre siempre hacía cuando me vendía algo disfrazado de preocupación. Sé que probablemente no sepas mucho sobre startups, dijo, dándome una palmadita en la mano. Pero para eso estoy yo. No necesitas entender la tecnología, solo necesitas creer en mí. Pidió $10,000. Te pone en la planta baja, dijo. Y cuando salgamos a bolsa, podrías triplicarlo. Miré su rostro ansioso, tan parecido al de Andrew cuando tenía su edad. El mismo ceño fruncido cuando se emocionaba, la misma barbilla partida. Y dije que sí. Me dije que estaba invirtiendo en su futuro, que era diferente a regalar dinero, que George, siempre optimista, habría aplaudido ese espíritu emprendedor. 2 meses después, lo mencioné casualmente a Andrew durante nuestra llamada de los domingos. ¿Cómo va la startup de Lucas?, pregunté. Hubo una pausa. Ah, ¿eso?, dijo Andrew. Sí, no funcionó. Estas cosas pasan. Miré el papel tapiz de mi sala del sol, damasco azul que se había desteñido con el tiempo, y dije, ya veo. La siguiente vez que vi a Lucas, conducía un nuevo SUV eléctrico. Cuando pregunté por el negocio, se encogió de hombros. Hicimos un cambio, dijo vagamente, otro modelo ahora. No pedí que me devolviera el dinero. Me pareció indigno. Además, no habría cambiado nada. Él no habría entendido lo que ese dinero significaba para mí, no solo su valor, sino la fe que había detrás. Susan, mi hermana, ya había notado el patrón mucho antes de que yo me atreviera a admitirlo. Durante un almuerzo en nuestro café favorito, paredes de ladrillo, ventanas abiertas, tintinear de cubiertos, levantó el tenedor a medio bocado y preguntó, ¿cuándo fue la última vez que vinieron sin pedirte algo? Me reí. Son jóvenes. El mundo es difícil allá afuera. Ella no sonrió. Margaret, no eres una billetera, eres su abuela. Removí mi sopa. La familia se ayuda. La ayuda va en ambos sentidos, dijo. ¿Alguna vez te preguntan qué necesitas tú? La pregunta me acompañó mucho después de que el cheque estuviera firmado. Emily vino otra vez, esta vez con una historia sobre un depósito para un nuevo apartamento más cerca de su trabajo. Lucas pasó con un problema en el coche y mencionó casualmente las tasas de interés de su tarjeta de crédito. Melissa llamó de la nada, alegre como siempre, y dijo, «Siempre hemos admirado tu vajilla. Se vería preciosa en nuestro comedor para las fiestas». Poco a poco, mis pertenencias comenzaron a migrar. El collar de perlas que George me regaló en nuestro 35º aniversario desapareció después de una visita. El servicio de té de plata, el espejo antiguo de mi madre, incluso la alfombra afgana tejida a mano de nuestro viaje a Marruecos, todo se fue sin apenas un susurro. Al principio, me convencí de que los había regalado, que me hacía feliz verlos usados, pero en el fondo lo sabía. No los habían pedido, lo habían dado por hecho. Mi saldo bancario bajó, no peligrosamente, pero de forma notable. Reduje los lujos, ya no más conciertos de temporada. Cancelé la membresía del Museo de Arte. Me dije que era por prudencia, pero cuando me encontré con Carlos, el jardinero del centro comunitario, y me ofreció esquejes de rosas gratis, dudé en aceptarlos, sin saber si podría costearme el sustrato. Una tarde, me paré frente al alto gabinete de curiosidades en el pasillo. Los estantes de cristal estaban medio vacíos. El reflejo que me devolvía la mirada, cabello recogido con fuerza, ojos apagados, era de alguien que apenas reconocía. La mujer que veía solía organizar cenas, bailar descalza en la cocina, ponerse el lápiz labial rojo solo porque sí. Toqué la manija de bronce. El gabinete se abrió con un crujido. Pasé la mano por el estante. Quedaba el último jarrón de cristal, regalo de George, el día que pagamos nuestra primera casa. Lo levanté, no para admirarlo, sino para esconderlo. En ese momento me di cuenta. Ya no era la matriarca de una familia. Era la guardiana de bienes, bienes extraídos poco a poco, con encanto y habilidad. Era un miércoles por la tarde cuando llegó la llamada, fuera de sincronía con nuestra rutina dominical. Estaba en la sala del sol esparciendo una aguada de acuarela en una nueva pieza, un paisaje suave de los acantilados cerca de Big Sur. La luz que entraba por la ventana era perfecta, y yo estaba en ese ritmo meditativo donde pensamiento y color se funden sin esfuerzo. El teléfono sonó, rompiendo el momento. Consideré dejar que fuera al buzón de voz, pero años de reflejos maternales ganaron la batalla.
¿Hola? Dije, dejando mi pincel en el frasco de agua turbia. Hola, mamá. La voz de Andrew sonaba artificialmente alegre. ¿Cómo te sientes hoy? Me sequé las manos con una toalla y llevé el teléfono a la cocina, donde el aire olía levemente a canela y madera antigua. Estoy bien, dije con cautela. ¿Y tú? Seguimos con lo de siempre. Actualizaciones del club de jardinería, la búsqueda de empleo de Emily, el último cambio de rumbo de Lucas en su inexistente empresa tecnológica. Las mismas frases, la misma risa, demasiado ensayada para parecer genuina. Había una corriente subterránea en su tono que no lograba identificar, un matiz de anticipación, como un vendedor antes de cerrar una venta. Y entonces llegó. Ah, por cierto, mamá, añadió Andrew casualmente, estamos organizando una cena especial por el cumpleaños de Lucas la próxima semana. Vas a venir, ¿verdad? Hacía meses que no me incluían en ningún tipo de evento familiar, y admito que mi corazón se levantó apenas un poco. Por supuesto, dije, genuinamente sorprendida. ¿Llevo algo? ¿Solo tú? Respondió rápidamente. Tenemos todo bajo control. Eso suena encantador, dije, ya pensando en qué regalo podría permitirme. Algo considerado, quizás un libro de historia o una corbata de seda. Algo que demostrara que aún ponía atención. Hubo una pausa, y luego su voz tomó ese tono particular que había aprendido a reconocer, ligeramente vacilante, ligeramente apenado, el preludio de una petición económica. Me da pena pedirte esto, dijo, pero ¿podrías transferir unos $300 a la cuenta de Melissa? Los del catering necesitan un depósito y este mes estamos algo ajustados. Fruncí el ceño, apenas. ¿No habías dicho que era en una parrillada? Sí, respondió rápido. Tienen una sala privada para eventos. Eso es lo que necesita el depósito. No insistí. Tal vez no quería romper la ilusión de ser incluida. Por supuesto, Davy, dije, usando su apodo de la infancia sin pensarlo. Me encargaré. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te quiero. Yo también te quiero, respondí. Esperé el habitual clic suave del final de la llamada, pero nunca llegó. En su lugar se escuchó un leve crujido de tela, un golpe, quizás el teléfono siendo dejado sobre una mesa, y luego voces, no de un televisor, de personas reales, en tiempo real. ¿Cayó? Se oyó la voz de Emily, inconfundible. Siguió una carcajada. Como pez que muerde el anzuelo, respondió Andrew, su voz transformada, fría, plana, completamente desprovista de afecto. Dios, estoy tan cansado de estas llamadas, continuó. Fingir que me importan sus reuniones estúpidas del club de jardinería y esas pinturas patéticas que hace. No respiré, no parpadeé. El auricular se volvió más pesado en mi mano. Bueno, sigue así, intervino la voz de Melissa. La cena de cumpleaños será perfecta. Últimamente se ha sentido excluida, así que seguro vendrá y traerá un regalo, probablemente dinero en efectivo, ya sabes cómo es. Pronto cederá, añadió Lucas, con tono aburrido. Podemos volver a mencionar la idea de la hipoteca inversa. Papá dice que con la presión adecuada aceptará. Sí, se rió Emily. Y una vez que firme la cesión de la casa, podemos mudarla a ese lugar cerca del centro comercial. Residencia asistida, barata pero limpia. No necesita tanto espacio. Mis rodillas se debilitaron. Andrew, de nuevo, con tono de negocios. Solo la cuenta de jubilación nos dejará bien posicionados. Y eso sin contar el seguro de papá. Ella no ha tocado nada. Debería usarse para las necesidades de la familia, no pudriéndose en algún fondo. Mamá es demasiado tonta para ver lo que está pasando, añadió. Siempre lo ha sido. Ahí estaba, la frase que rompió algo muy profundo dentro de mi pecho. No colgué, no grité, simplemente me quedé allí, con el teléfono pegado al oído, mientras la verdad me invadía como agua helada. Esto no era un malentendido, no era estrés ni una mala racha, era calculado, planeado, cruel. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde George una vez desplegó planos y Lucas aprendió a atarse los zapatos, la misma donde comimos cenas de acción de gracias, donde Emily me dio su primera tarjeta hecha a mano con muñecos de palitos y corazones. Mi taza de té estaba frente a mí. El vapor hacía rato que se había desvanecido. El borde dorado brillaba bajo la luz que se desvanecía como una burla. Me quedé allí mucho después de que las voces se callaran.
después de que el murmullo de sus risas se disolviera en silencio. En algún momento dejé el teléfono. La casa estaba en silencio, sin música, sin tic-tac del reloj. Incluso los pájaros afuera se habían callado. Miré a mi alrededor. Cada objeto ahora se sentía manchado. La silla donde Lucas solía dormir la siesta de bebé. El jarrón que Melissa admiró y luego se llevó sin pedirlo. La foto de Andrew el día de su graduación, sonriendo con orgullo junto a George. ¿Alguna vez me amaron? ¿Alguna vez me vieron como algo más que una fuente? El dolor no me golpeó como una ola, sino como un techo que colapsa. Todo de golpe, abrumador, familiar, pero distinto. Cuando George murió, perdí a alguien que me amaba. Esta vez perdí la creencia de que alguna vez fui amada. Me quedé en esa mesa hasta que la luna se alzó alta y fría sobre las ventanas. No lloré. Simplemente dejé de tener esperanza. Cuando el sol salió sobre mi jardín, proyectando dedos largos y pálidos de luz sobre la mesa del comedor, ya había hecho 3 llamadas. La primera a Susan, que contestó al segundo timbrazo. La segunda al gerente del banco, a quien conocía desde hacía 20 años. Y la tercera a Diana Griffin, una abogada que Susan me había recomendado una vez por si acaso. Diana fue directa, serena, eficiente. No se horrorizó ni me tuvo lástima cuando le conté lo que había escuchado. «Esto sucede más de lo que le gustaría creer, señora Whitmore», dijo con dulzura, con una voz firme pero cálida. «Especialmente cuando hay propiedades, cuentas o seguros de vida de por medio. Ha venido a mí en el momento justo. A las 9 de la mañana ya estaba sentada en su oficina del centro, un espacio moderno con techos altos, líneas marcadas y cero sentimentalismo. Olía a cuero, papel limpio y certeza. Trabajamos con una lista. Eliminar a Andrew de las cuentas conjuntas, cancelar todas las tarjetas donde Melissa era usuaria autorizada, cambiar contraseñas, preguntas de seguridad, direcciones postales, crear un fideicomiso revocable, actualizar el testamento, nombrar una nueva albacea, Susan, redactar una carta documentando lo que escuché. «¿Está lista para hacer valer límites?», preguntó Diana mientras yo revisaba los documentos finales. Asentí. «Estoy lista para trazar una línea, con bolígrafo, no con lápiz». Cuando salí de su oficina me sentí más ligera, no triunfante. Aún no, pero ya no una presa. De regreso en casa, retiré la última foto familiar de la pared del pasillo. Era una de esas tomas navideñas sobreproducidas, suéteres a juego, sonrisas falsas. La miré un largo rato y luego la guardé en un cajón. Ese espacio vacío en la pared se sintió como el primer aliento limpio después del humo. Al día siguiente, Susan me recogió en su Mercedes para visitar comunidades de retiro. «Te conozco», dijo, ajustándose las gafas de sol. «Estás pensando que esto es demasiado drástico, demasiado definitivo. No lo es inteligente, es supervivencia». Visitamos 3 lugares. El primero se sentía como el vestíbulo de un hotel que había olvidado cómo sonreír. El segundo tenía potencial, hasta que noté el olor, demasiado antiséptico y poca vida. El tercero, Oakwood Village, se sentía como una página de un libro que aún no había leído, pero que deseaba leer. Tenía senderos amplios, bordeados de arbustos de lavanda, una cafetería que servía espresso de verdad, una biblioteca con sillones lo suficientemente gastados para ser acogedores. Había un estudio de arte bañado por luz natural y una sala entera dedicada a materiales para acuarela. Un hombre de cabello plateado y camisa de lino daba una charla sobre teoría de la luz cuando pasamos. «Creo que lo encontraste», susurró Susan apretándome el brazo. Asentí, incapaz de hablar. Esa noche me paré en mi dormitorio empacando una sola maleta de cuero. No me llevaba mucho, solo lo esencial. El resto lo gestionaría la empresa de bienes que ya había contratado. Me detuve frente a la alianza de bodas de George, que aún colgaba de la cinta en el espejo de mi tocador. La deslicé en una bolsita de terciopelo y la guardé junto a la foto enmarcada de nosotros en la costa amalfitana, nuestro último viaje al extranjero antes de que llegara el cáncer. Afuera, el arbusto de camelia se agitaba. Volvería a florecer la próxima primavera, conmigo o sin mí. Me moví por la casa lentamente, tocando cada superficie como si me despidiera. El apoyabrazos de terciopelo de la silla, donde solía leerle a Emily. La llave de bronce del secreter antiguo que George una vez reparó. La despensa,
aún llena de tés que nadie más bebía. Dejé el jarrón de cristal, el que Lucas nunca pidió. A la mañana siguiente cambié mi número de teléfono y establecí una dirección de reenvío al despacho de Diana. Susan insistió en contratar un servicio de seguridad para supervisar a los encargados de la mudanza. Por si acaso, dijo, con un tono afilado como el cristal. Lo último que hice antes de cerrar con llave la puerta principal fue quitar la placa de bronce que decía Whitmore. No sabía dónde la colgaría después, pero sí sabía que ese lugar había dejado de ser mío hacía mucho tiempo. Cuando salimos del camino de entrada, no miré atrás, ni a las rosas, ni a las ventanas, ni siquiera a la casa que una vez contuvo mi vida. Sobre mi regazo, el paquete de bienvenida de Oakwood Village descansaba impecable. En la portada había una acuarela de un sendero sinuoso bordeado de girasoles y bancos. ¿Lista?, preguntó Susan. Más que nunca. No le dije a Andrew que me iba. No respondí sus mensajes. No devolví el mensaje de voz de Melissa que decía: «Hola, ¿hiciste la transferencia? Lucas está tan emocionado por la fiesta». Ellos se enterarían pronto. Y cuando lo hicieran, Oakwood Village no era en absoluto como yo había imaginado la jubilación. No era silencioso como un hospital, ni estéril como un centro asistencial. Vibraba. De vida. De conversaciones en los patios, de música flotando desde los balcones y del aroma del café real, fuerte, rico, sin disculpas, emanando desde la cafetería junto al jardín oeste. Mi apartamento estaba en el segundo piso, con orientación este. Cada mañana, abría las cortinas y veía el amanecer bañar la mesa de acuarela en tonos dorados. Los muebles eran simples, de buen gusto. Las paredes ahora exhibían mi propio arte, obras que antes guardaba en portafolios y armarios, sin atreverme a colgarlas. Ahora enmarcaban mi historia. Empecé una nueva rutina. Lunes, acuarela en el estudio con jazz suave de fondo. Miércoles, jardín comunitario con Carlos, quien me daba tomates antiguos y consejos sobre compostaje. Viernes, té con Margaret, sí, otra Margaret, una profesora de literatura jubilada que citaba a Emily Dickinson sin que se lo pidieran. Y los sábados, baile. Fue en uno de esos bailes sabatinos cuando lo vi de nuevo, Charles White. Llevaba un blazer azul marino que parecía cuidadosamente arrugado, su cabello plateado peinado hacia atrás, el bastón colgado casualmente de un brazo como si fuera meramente decorativo. Cuando entré en el salón comunitario, casi se me detuvo la respiración. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. Sus ojos se suavizaron, luego se iluminaron. Caminó hacia mí, no con apuro, no con duda, sino con la tranquila seguridad de quien ha esperado lo suficiente y aún cree. «Margaret», dijo con una voz baja y firme, «¿me concede este baile?» Me reí, genuinamente por primera vez en semanas. «¿No vas a regañarme por desaparecer?» Sacudió la cabeza. «Solo si tú llevas el paso». Bailamos. La canción era un clásico de Frank Sinatra, por supuesto. Mis tacones golpeaban suavemente el suelo pulido. Sus pasos eran delicados, seguros, el ritmo natural. No hablamos durante toda la canción, no hizo falta. Después nos sentamos junto a la ventana con té de manzanilla. Me contó sobre los meses desde que desaparecí, cómo preguntó por mí, cómo nadie quiso decirle a dónde me había ido. «Pensé que tal vez habías elegido la paz», dijo, «o tal vez te habían empujado al silencio». «Elegí ambas», respondí. No pidió una explicación. En su lugar me habló de sus hijos en Oregón, del documental que estaba haciendo con una universidad local, del bonsái que casi mata y luego logró revivir. «Resulta que hasta las cosas frágiles pueden salvarse», dijo, sorbiendo su té. Lo miré, de verdad lo miré. Y no vi sombra de manipulación ni un destello de cálculo, solo bondad, la misma presencia tranquila que me hizo sonrojar en un baile de la tercera edad, mucho antes de que Andrew intentara convencerme de que Charles era peligroso. Esa noche no hablamos del pasado, hablamos de arte, de lo que hace que una pincelada se sienta honesta, de cómo las manos envejecidas, aunque más lentas, muchas veces saben mejor dónde presionar. Charles me acompañó de regreso a mi apartamento, se despidió con una pequeña reverencia y se marchó sin preguntar cuándo podía volver a verme. Sabía que yo decidiría. Durante las semanas siguientes lo dejé entrar de nuevo.
no de golpe, con lentitud, de forma deliberada. Nos encontramos para almorzar en la cafetería del patio. Asistimos juntos a una pequeña inauguración de galería en el pueblo. Una tarde, lo invité a mi apartamento, donde nos sentamos en el balcón a ver cómo el cielo se tornaba lavanda sobre los canteros del jardín. «Estás diferente ahora», dijo mientras me observaba dibujar. «Más fuerte», propuse. «No», sonrió. «Más tú misma». La comunidad empezó a sentirse como una familia, del tipo que no pide cheques ni favores, solo tiempo y presencia. Carlos me trajo pan de calabacín, Margaret me prestó libros de poesía. Elaine, la ex bailarina convertida en instructora de yoga, insistió en que probara su clase de yoga en silla a pesar de mis reticencias. Reí más, pinté con libertad. Incluso presenté una obra en la exposición bianual de arte, una acuarela de mi antiguo arbusto de camelias, iluminado por la luz dorada de la mañana. La titulé Lo que aún florece. La noche de la exposición, Charles se paró junto a mí mientras las personas pasaban frente a la obra enmarcada. No dijo mucho, solo sostuvo mi mano con suavidad, como un hombre que conoce el valor del aliento silencioso. Alguien ofreció comprarla. «Es suya», le dije a la mujer, «pero solo si promete colgarla donde la vea cada mañana». Más tarde, mientras regresábamos a nuestros apartamentos, Charles se detuvo en mi puerta. «Una vez me dijiste que no estabas lista», dijo, «que había demasiadas cosas rotas». Asentí. «¿Y ahora?», lo miré, ese hombre que nunca pidió nada, pero dio tanto. «Ahora», dije, «aún estoy sanando, pero me gustaría que formes parte de ello». Sonrió, y luego besó mi mano. Apareció un lunes por la mañana, justo cuando colocaba un jarrón con lavanda recién cortada en la entrada de mi apartamento. El golpe fue suave, pero insistente. 3 toques, con el ritmo de alguien que intenta parecer casual. Abrí la puerta lentamente, esperando quizá una entrega. Allí estaba, Andrew, de pie en el pasillo de Oakwood Village, desentonando con todo el entorno. Su chaqueta entallada no coincidía con la suavidad de la mañana. Sus ojos escaneaban el espacio detrás de mí, como tratando de entender cómo podía existir fuera del marco de su diseño. Sostenía un ramo de lirios, blancos, fragantes, innecesarios. «Mamá», dijo con una sonrisa ensayada, «te ves bien». No lo invité a pasar. En su lugar salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Nos quedamos de pie junto a la barandilla, con vista al jardín donde Carlos ya trabajaba en los canteros de tomates. Andrew miró hacia abajo, luego volvió a mirarme. «¿Por qué desapareciste así? Sin aviso, sin mensajes. Hemos estado muy preocupados». No dije nada. Insistió. «Melissa está desconsolada. Los niños te extrañan, todos te extrañamos». Incliné la cabeza. «¿Me extrañan, Andrew, o extrañan lo que les daba?». Vaciló. Una chispa de algo cruzó su rostro. Luego comenzó la actuación. «Mamá, lo malinterpretaste. Esa llamada... Debiste escuchar mal. Estábamos bromeando. El estrés hace que la gente diga tonterías». «No estaban bromeando», dije en voz baja, «y no sabían que yo estaba escuchando». Su mandíbula se tensó. «Solo estábamos desahogándonos. Las familias hacen eso». «Las familias no conspiran para meter a su madre en una residencia asistida para quedarse con su casa». Miró los lirios en sus manos, ajustando el envoltorio de plástico innecesariamente. «Está bien», dijo finalmente. «Lo siento, todos lo sentimos. ¿Podemos dejar esto atrás? Vuelve a casa, lo haremos mejor». Respiré hondo. Este es mi hogar ahora. Parecía genuinamente sorprendido, como si hubiera declarado lealtad a un país extranjero. «No puedes hablar en serio. ¿Vas a quedarte aquí? ¿Con desconocidos?» «No son desconocidos», dije. «No me mienten. No calculan mi valor en función de lo que puedo transferir desde mi cuenta. Y no me llaman estúpida cuando creen que no los escucho». Su voz bajó. «Estás siendo dramática. Esto es familia». «No», respondí con calma. «Esto fue familia. Lo que queda ahora es una elección». Se acercó un paso. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? ¿Un cheque? ¿Qué?». Casi me reí. Casi. «Lo que quiero», dije despacio, «es no volver a sentir miedo de contestar el teléfono. Quiero vivir los años que me quedan rodeada de personas que me ven como una persona, no como una pieza que se mueve. Quiero honestidad,
respeto y paz. Parpadeó como si mis palabras no tuvieran sentido. ¿Y si no podemos darte eso?, preguntó con voz tensa. Entonces no tenemos una relación, respondí. El silencio se extendió entre nosotros, denso y cortante. Finalmente me ofreció los lirios. No los tomé. Déjalos, dije, señalando la mesa junto a la ventana. Alguien los disfrutará. Andrew se quedó allí un momento más, tal vez esperando que se diera, pero no lo hice. No podía. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Lo observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron tras él. Adentro me serví una taza de té. El aroma de la lavanda aún flotaba desde el jarrón. Carlos saludó desde el jardín abajo. Le sonreí de vuelta. Más tarde, Charles vino con bollos de limón y el último folleto de una feria de arte de fin de semana. Nos sentamos en el balcón compartiendo bocados e historias, dejando que la brisa nos envolviera como una vieja canción. Y cuando el sol se puso, tiñendo de oro el borde de mi taza de té, me paré junto a la ventana y miré los lirios. Hermosos, frágiles, ya empezaban a marchitarse. Hay una libertad extraña que llega cuando finalmente dejas de rogar que te amen de la manera correcta. No saqué a Andrew de mi vida. Me escribí de nuevo en la mía. Ya no me siento junto al teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Ya no cuento el silencio como amabilidad ni la manipulación como cuidado. Mis días están llenos de pinceladas y el aroma de la tierra mojada, con la luz del sol entrando por ventanas altas y risas compartidas con personas que no esperan nada más que mi presencia. Aún pienso en ellos a veces, Andrew, Melissa, los niños, no con ira, sino con una tristeza suave, un dolor silencioso por lo que pudo haber sido, si el amor hubiese significado algo más profundo que conveniencia. Pero ese dolor ya no me define, porque he aprendido algo que Margaret Whitmore no siempre creyó. La amabilidad no es debilidad, los límites no son traición. Y la paz verdadera, profunda en el alma, muchas veces comienza en el momento en que dejas de intentar explicarte a personas decididas a no entenderte. Así que si estás sentado en una casa silenciosa, preguntándote si ya es demasiado tarde para recuperar tu vida, te prometo esto, no lo es. Empieza por una ventana, ábrela de par en par, deja que la luz entre de nuevo y comienza otra vez. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni dirigirse a nadie. Ha sido creada únicamente para transmitir una lección significativa a los lectores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.